Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, vaya, creo que les va a encantar. Ya saben, aquí en el canal nos encanta el chismecito, nos encanta la farándula, y sobre todo, nos encanta hablar de nuestras parejas favoritas. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a más de uno al borde del asiento: Kerem Bürsin, Hande Erçel y... ¿Qué pasó realmente? La verdad revelada. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de Kerem y Hande, de su historia de amor, de la química que tenían, esa química. Y también sé que después de su separación, el internet explotó, las teorías conspirativas volaron, y las preguntas quedaron en el aire. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Así que hoy, vamos a desentrañar todo. Vamos a analizar las pistas, a repasar los rumores, a escuchar lo que se ha dicho y a tratar de armar el rompecabezas de esta relación que nos enamoró a todos. Prepárense para un viaje por los altibajos de este romance, las especulaciones, y, quién sabe, quizás descubramos algo nuevo. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gustan los temas que tratamos en el canal, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, agarren sus palomitas, prepárense para el chisme, y vamos a empezar. Para entender lo que pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Tenemos que ir a ese set de grabación mágico donde todo comenzó, la serie Love is in the Air, conocida en Turquía como Senkalkam. Esta serie, para los que no la vieron, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una estudiante que pierde su beca y que debe fingir ser novia de Serkan Bolat, interpretado por Kerem, para recuperar su futuro. La serie fue un éxito rotundo. La química entre Kerem y Hande era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo indicaba que había algo más que una simple relación de trabajo. Los fans, por supuesto, comenzaron a fantasear, a crear teorías, a desear que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Y, oh sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Durante la filmación de la serie, comenzaron los rumores. Se les veía juntos en eventos, en fotos, en publicaciones en redes sociales, y las especulaciones no se hicieron esperar. Pero no fue hasta abril de 2021 cuando confirmaron su relación. Las fotos de ambos de vacaciones, besándose y abrazándose, recorrieron el mundo. El internet enloqueció. La pareja del momento, el sueño de muchos fans, se había hecho realidad. La relación entre Kerem y Hande se volvió muy pública. Compartían fotos juntos, dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos profesionales, parecían la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Y por supuesto, los fans los adoraban. Seguían cada paso que daban, comentaban cada foto, analizaban cada gesto. Era una verdadera locura. Pero como en todas las relaciones, no todo fue color de rosa. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos, de diferencias en sus estilos de vida. Y por supuesto, la presión mediática era enorme. Ser una pareja famosa con tantos ojos encima, no debe ser nada fácil. Constantemente estaban siendo fotografiados, entrevistados, y sus vidas privadas se convertían en noticia. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque, después de aproximadamente 2 años de relación, en enero de 2023, la noticia bomba: Kerem Bürsin y Hande Erçel se separan. El mundo se vino abajo. Las redes sociales colapsaron, los medios de comunicación se llenaron de noticias sobre la ruptura y los fans, consternados, comenzaron a especular sobre las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa era la pregunta del millón. Y como suele suceder en estos casos, las teorías comenzaron a surgir. Algunas de las más populares fueron: **1. Diferencias en sus carreras profesionales. **, se rumoreó que Kerem y Hande tenían diferentes prioridades en sus carreras. Kerem, con una trayectoria más consolidada, quería enfocarse en proyectos más ambiciosos y de mayor calidad, como mencionamos, proyectos que le permitieran demostrar su talento actoral y quizás participar en producciones internacionales.
Mientras que Ande en ese momento estaba más enfocada en proyectos más populares y comerciales. Esto supuestamente generaba tensiones y desacuerdos sobre cómo invertir su tiempo y esfuerzo. Imaginemos la situación: Kerem buscando roles dramáticos complejos con desafíos actorales, Ande tal vez priorizando la visibilidad, el reconocimiento del público en general y contratos publicitarios. Esta diferencia en ambiciones profesionales pudo ser una fuente constante de conflicto. Quizás Kerem sentía que Ande no tomaba en serio su carrera o que no le daba la misma importancia que él, y viceversa. Es difícil equilibrar las aspiraciones individuales con las de la pareja, sobre todo cuando ambos tienen vidas profesionales tan demandantes y con objetivos distintos. *2. La distancia *Kerem, en ocasiones, tenía que viajar por trabajo. Se especuló que la distancia y el tiempo que pasaban separados afectó la relación. La falta de contacto, la rutina, todo eso pudo haber influenciado en la decisión de separarse. Recordemos que Kerem es un actor internacional, con proyectos en diferentes países. Esto implicaba viajes frecuentes, largas ausencias y la dificultad de mantener una relación a distancia. Las relaciones a distancia, aunque posibles, requieren mucha comunicación, confianza y compromiso. Es fácil que la rutina se instale, que la comunicación se deteriore y que la chispa se apague. Imaginen la soledad, la nostalgia, la necesidad de cercanía física, factores que pudieron haber jugado en contra de la relación. Quizás la distancia desgastó la relación, provocando que poco a poco el afecto y la conexión emocional se debilitaran. La falta de encuentros espontáneos, de compartir momentos cotidianos, pudo ser determinante. *3. La presión mediática como mencionamos antes, la presión mediática era enorme. La constante atención de los medios, la especulación, los rumores, todo eso pudo haber afectado su relación y generado estrés. A veces es difícil mantener una relación sana cuando cada paso que das es analizado y comentado. Ser una pareja famosa implica vivir bajo el escrutinio público constante. Cada foto, cada comentario, cada gesto es analizado, comentado, criticado. La presión por mantener una imagen perfecta, por evitar los escándalos, por responder a las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. Imaginen el estrés de tener que lidiar con rumores falsos, con la intromisión en su privacidad, con las especulaciones sobre sus vidas. Esta presión constante pudo haber generado tensiones, peleas y desacuerdos, afectando negativamente la relación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una vida normal, también pudieron ser factores determinantes. *4. Un desgaste natural Algunas personas argumentaron que simplemente se trataba de un desgaste natural. Después de 2 años de relación, es común que las parejas experimenten cambios y que eventualmente decidan tomar caminos separados. El amor, como cualquier sentimiento, evoluciona. Lo que antes era pasión, novedad y emoción, puede transformarse en rutina, costumbre y hasta en aburrimiento. Es normal que con el tiempo las personas cambien, que sus intereses varíen y que sus necesidades emocionales sean diferentes. Después de 2 años de relación, es probable que Kerem y Ande se conocieran a fondo, que se sintieran cómodos el uno con el otro, pero también es posible que la chispa inicial se haya apagado, que la monotonía se haya instalado y que la relación ya no les aportara la misma felicidad que al principio. El desgaste natural, en muchas ocasiones, es una razón válida para tomar caminos separados, sin que exista un conflicto o una causa específica. *5. Un tercero en discordia Como suele suceder, los rumores sobre infidelidades también surgieron. Se especuló con nombres de terceras personas, aunque nunca se confirmó nada. Los rumores de infidelidades son comunes en el mundo del espectáculo, y en este caso, no fueron la excepción. Se mencionaron nombres de personas cercanas a Kerem y Ande, aunque ninguna de estas especulaciones fue confirmada. Las infidelidades, si llegaran a ser ciertas, serían una causa de separación, ya que romperían la confianza y el compromiso que requiere una relación. Sin embargo, es importante recordar que en este caso, no existe evidencia alguna que respalde estos rumores. La especulación es parte del mundo de la farándula, pero no podemos basarnos en ella para afirmar algo que no está comprobado. Pero, ¿qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la verdad revelada? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas.
Porque en realidad ni Kerem ni Hande hablaron abiertamente sobre las causas de su separación. Ambos se mantuvieron discretos y respetuosos. Kerem en algunas entrevistas evitó dar detalles y se limitó a decir que habían terminado su relación de forma amistosa y que se tenían cariño. En las pocas ocasiones en las que Kerem fue abordado por la prensa, siempre mantuvo una postura de respeto y discreción. Nunca reveló detalles íntimos de su relación, ni culpó a nadie por la ruptura. Prefirió enfocarse en el presente y en sus proyectos profesionales. Su silencio, en cierta medida, fue una muestra de madurez y respeto hacia Hande. No quiso crear un circo mediático ni generar controversia. En lugar de eso, eligió mantener la privacidad y proteger la imagen de ambos. Su actitud, aunque enigmática, demostró su profesionalismo y su respeto por la relación que vivieron. Hande, por su parte, también optó por el silencio, aunque en algunas ocasiones se le vio un poco más vulnerable. Hande, al igual que Kerem, prefirió no revelar los motivos de su separación. Sin embargo, en algunas entrevistas se le vio un poco más sensible, más vulnerable. Quizás la ruptura le afectó más o simplemente es más expresiva en sus emociones. En algunas fotos se le vio con el rostro entristecido o con miradas melancólicas. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones sobre las causas de la separación. Su silencio, aunque entendible, no hizo más que alimentar la curiosidad de los fans y de los medios. A diferencia de Kerem, Hande parecía estar más afectada por la situación. Lo que sí sabemos es que después de la separación, ambos continuaron con sus vidas. Kerem se enfocó en sus proyectos profesionales, viajó y mantuvo una relación más discreta con su vida personal. Kerem, después de la separación, se sumergió en su trabajo. Viajó a diferentes países, participó en eventos internacionales y se enfocó en su carrera actoral. Optó por mantener su vida personal alejada de los reflectores, evitando los escándalos y los rumores. Su prioridad fue su crecimiento profesional y su bienestar personal. Se le vio más tranquilo, más centrado y más enfocado en sus objetivos. Su actitud fue una muestra de madurez y de resiliencia. Demostró que, a pesar de la ruptura, era capaz de seguir adelante y de reinventarse. Hande, por su parte, también continuó con su carrera, y se le ha visto relacionada con otras personas, aunque por el momento parece estar soltera. Hande, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Participó en nuevos proyectos, asistió a eventos sociales y se mantuvo activa en redes sociales. Se le ha visto relacionada con otras personas, pero por el momento parece estar soltera. Su actitud, aunque más abierta, no ha revelado detalles sobre su vida personal. Sigue siendo una figura pública admirada por sus fans, pero también reservada en cuanto a su vida privada. Su prioridad, al igual que la de Kerem, es su carrera y su bienestar personal. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que, como en muchos casos de separaciones entre famosos, la respuesta es un misterio. Es muy probable que las causas de su separación hayan sido una combinación de factores, diferencias en sus carreras, la presión mediática, el desgaste natural, y quizás algunas cosas que nunca sabremos. La realidad es que en estos casos, es difícil saber qué pasó realmente. Las causas de la separación suelen ser complejas y multifactoriales. No existe una única razón, ni un único culpable. Es muy probable que en el caso de Kerem y Hande la separación haya sido el resultado de una combinación de factores, diferencias profesionales, la presión mediática, el desgaste natural, y quizás algunas cosas que nunca sabremos. Lo importante es recordar que, a pesar de la especulación, la decisión fue suya y debemos respetarla. Lo que sí podemos decir es que, a pesar de la separación, Kerem y Hande dejaron una huella en nuestros corazones. Su historia de amor nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor a primera vista, y nos demostró que incluso en el mundo de la fama, el amor puede ser real. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Nos hicieron soñar con el amor a primera vista, con las relaciones perfectas y con la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Demostraron que incluso en el mundo de la fama, el amor puede ser real. Su relación, aunque haya llegado a su fin, nos dejó un recuerdo imborrable. Su historia nos enseñó que el amor puede ser maravilloso, pero también, que las relaciones pueden tener un final. La verdad es que al final del día, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos.
Son dos personas talentosas, exitosas y que, sin duda, nos seguirán regalando momentos inolvidables en sus carreras. Al final del día, lo único que podemos hacer es respetar su decisión. No podemos juzgar, ni especular sobre lo que pasó. Lo importante es recordar que son dos personas talentosas, exitosas y que nos seguirán regalando momentos inolvidables en sus carreras. Merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Debemos desearles lo mejor en sus vidas, tanto profesionales como personales. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. Es importante recordar que aunque nos encante el chismecito, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas. No debemos inventar rumores ni especular sobre sus vidas. Y sobre todo, debemos respetar su decisión de no hablar sobre su relación. Aunque nos encante el chismecito y la farándula, es fundamental ser respetuosos con la privacidad de las personas. No debemos inventar rumores ni especular sobre sus vidas ni invadir su intimidad. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos respetar su decisión de no hablar sobre su relación. La privacidad es un derecho fundamental y debemos defenderlo. Entonces, para resumir un poco todo esto, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron una historia de amor de cuento de hadas, que comenzó en el set de una serie, y que nos enamoró a todos. Su separación fue un golpe para muchos, pero las razones reales siguen siendo un misterio. Lo más probable es que se tratara de una combinación de factores, diferencias profesionales, la presión mediática, el desgaste natural, y quizás cosas que nunca sabremos. Lo importante es recordar su amor con cariño y desearles lo mejor en sus vidas. La historia de amor de Kerem y Hande fue un cuento de hadas. Nos enamoraron con su química, con su complicidad y con su pasión. Su separación fue un golpe para muchos, pero debemos recordar su amor con cariño. Las razones reales siguen siendo un misterio, pero lo importante es desearles lo mejor en sus vidas. Debemos recordar que fueron felices, que nos hicieron soñar y que nos dejaron un recuerdo imborrable. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan ustedes que pasó? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy, por ver el vídeo hasta el final, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos por aquí. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.